de bienvenida y dar inicio a la presentación del libro. Adelante, maestra. Muchas gracias, Jazz. Quiero agradecer primero que nada a todos ustedes, queridos alumnos y profesores, sobre todo internacionalistas, estudiosos de las relaciones internacionales, que nos acompañan el día de hoy. Sin duda, la charla que tendremos será de mucho aprendizaje para todos nosotros y especialmente agradecer al doctor Gonzalo Montaner Peralta, porque el día de hoy va a compartir con nosotros el resultado de su investigación que está plasmado precisamente en el libro que el día de hoy nos viene a presentar. Es un honor, doctor Gonzalo, tenerlo aquí en la UNIVA, aunque sea de manera virtual, y esperando que pronto podamos cumplir la promesa de vernos de manera presencial y contar con su presencia física, aunque lo vamos a gozar mucho en la virtualidad. Sabemos que en la presencialidad vamos a gozar mucho más todavía de su presentación. Y no quiero extenderme mucho, simplemente agradecerle el estar conectado con nosotros. Afortunadamente, la virtualidad nos permite tener un contacto directo hasta Chile y aprovechar entonces esta situación y esta coyuntura que nos permite poder escucharlo a través de la plataforma de Zoom. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a su casa y espero pronto poder verlo en persona. Sí. No, bueno, muchas gracias. Primero un honor que ser invitado por la universidad y poder tener una conversación con México, que es un país que además que quiero mucho en lo personal y he tenido la oportunidad de estar varias veces allá, recorriendo un tremendo país, como digo yo, y que a veces uno piensa en la tremenda potencia y las potencialidades que tiene México dentro de lo que es el concepto internacional. No sé si me escuchan bien. La verdad de las cosas, más que una exposición, yo pretendo tener una conversación con ustedes, es decir, entregar antecedentes y reflexiones de una investigación que hice en un libro que finalmente se llamó La guerra contra el terrorismo en América Latina, que tiene que ver con están con nosotros, están con los terroristas. Esta frase, como bien saben, la dice el presidente George Bush el año 2001, luego de los atentados de las Torres Gemelas, y al Pentágono en Washington, y en ese contexto nace una pregunta de investigación que uno dice, bueno, ¿qué pasa con esta frase? ¿Quién era la audiencia de esa frase? ¿Era el público estadounidense? ¿Era el mundo político? Esa frase resultó ser un mensaje para toda la humanidad, para toda la gente, en el entendido que Estados Unidos iba a tomar medidas con respecto a lo que fueron los ataques yihadistas y fueron los ataques más relevantes de lo que han sido en los últimos tiempos de la historia reciente. Entonces ahí surge lo que se denomina la guerra de estrategia contra el terrorismo. Y en esa lógica yo empiezo a construir, a ver cómo esta situación de la guerra contra el terrorismo afecta a América Latina, es decir, cómo nos afecta a nosotros dentro del concepto internacional, qué tan lejos están los conflictos de Afganistán, los conflictos de Irak, los de Medio Oriente, qué tan lejos, cómo nos puede afectar. Entonces en ese contexto, partimos tratando de hacer un análisis de qué ocurría con los estudios internacionales y las relaciones internacionales después del 11S. Claramente, lo que son los estudios de terrorismo, de seguridad, toman una preponderancia inédita luego del 11S. Es decir, la academia y también la política, los estados, las relaciones internacionales empezaron a hacerse una serie de preguntas respecto a cómo enfrentar estos desafíos. Y en esa lógica, uno empezó a ver cómo la agenda internacional se empieza a securitizar, que es un concepto que ocupa la Escuela de Copenhague, autores de allá, que respecto de que la securitización de todos los quehacer de las relaciones, no solamente internacionales y de seguridad, sino que las relaciones económicas, las relaciones sociales, las relaciones culturales, existe una suerte de securitización. Incluso los medios de comunicación empiezan a tratar y empiezan a trabajar esa arista de cómo se va relacionando el mundo con este nuevo contexto. Entonces es ahí donde uno va viendo un comportamiento de parte del sistema internacional que en un inicio, en esta guerra contra el terrorismo, contra un agente no estatal como Al-Qaeda y luego lo que fue Estado Islámico, que ahí me gustaría darles algunas impresiones de lo que arroja la investigación, es que uno empieza a ver que la comunidad internacional se da un espaldarazo, una solidaridad a Estados Unidos.
y pruebe y en lo concreto que la primera guerra, que es la guerra de Afganistán, se considera, entre comillas, justa porque está avalada por el sistema internacional, particularmente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, la guerra de Afganistán denominada justa, yo digo justa porque no hay ninguna guerra justa. O sea, cuando uno ve la gente que está afectada en esos países, uno no puede hablar de justicia. Nadie quiere una guerra dentro de sus fronteras. Pero sin embargo, dentro de lo que son las relaciones internacionales, esa guerra de Afganistán se considera justa. Incluso en América Latina, El Salvador, que está en Centroamérica, que ustedes tienen una influencia importante en esa región, como México, lo que ocurre es que El Salvador envía tropas. Entonces, esa guerra, de alguna manera, crea un mundo con una posición donde Estados Unidos, en su rol hegemónico, logra la colaboración de países prácticamente que era inesperado. O sea, por ejemplo, Irán entrega inteligencia y mucha información respecto de lo que ocurre en la zona de Asia Central. También tiene la colaboración estrecha de Rusia. Es decir, prácticamente había un sentido de que Al-Qaeda, en este caso agente no estatal, que coloca en jaque de alguna manera a Estados Unidos, había que iniciar una acción concreta contra ese grupo. Entonces, eso es lo que se da de los primeros años post los atentados de las Torres Gemelas. Entonces, en este sentido, lo más relevante es que tenemos que entender que la agenda internacional se securitiza, es decir, hasta los negocios internacionales pasan por los temas de seguridad, los temas migratorios pasan por los temas de seguridad, es decir, cambia la relación entre los países respecto a cómo se ven en temas de seguridad. Entonces, si bien entendemos esa parte, luego de esa parte tenemos que ponernos de acuerdo respecto a qué es lo que es terrorismo. Y esa era otra gran discusión de la academia que tenía pendiente. Es decir, hoy por hoy no existe un consenso en el cual nosotros podamos tener una definición respecto a lo que es terrorismo. Por el contrario, tenemos centenares de definiciones sobre lo que es terrorismo. Entonces yo trato en la investigación de decir, miren, este es el estado del arte respecto a la discusión post-11S, y vemos dos grandes grupos que son de alguna manera, que son los tradicionalistas y son los rupturistas, por decirlo así, que se centran en lo que es el terrorismo no solamente en el evento propiamente tal, sino que hay que ver las causas y efectos, y empiezan a instalar o potenciar aspectos como por ejemplo el terrorismo de Estado. Es decir, hay una innovación respecto a cómo enfrentamos nosotros la amenaza terrorista. Y en esta lógica hay que como experiencia, me acuerdo que en una de mis clases, bueno, yo asistí a distintas universidades, pero en Estados Unidos, en una discusión con un general que había luchado contra la FARC en Colombia, me decía, a ver, no saquémonos la venda y finalmente el terrorismo es conveniencia política. Es decir, los padres fundadores de Estados Unidos, cuando enfrentaron a las colonias, cuando enfrentaron a los británicos, digamos, las colonias enfrentan a los británicos, hacen actos de terrorismo, cometen actos de terrorismo, pero sin embargo la conveniencia política te hace ver que finalmente fueron actos heroicos de esos grupos. Cuando en Afganistán en los 80 teníamos a Al-Qaeda, lo que iba a ser Al-Qaeda, que luchaban contra la Unión Soviética, eran considerados los Freedom Fighters, que en el fondo eran héroes por parte de Estados Unidos. Sin embargo, esos mismos elementos que después se transformaron en Al-Qaeda eran los peores terroristas del mundo. Es decir, el prisma con que se mira tiene que ser el realismo político. Existe mucha liquidez en términos, digo, de modernidad líquida en relación, ocupando Bauman de alguna manera, de lo que es las relaciones internacionales. Es decir, el dinamismo propio es muy móvil, es muy dinámico. Entonces, lo que hoy para nosotros es terrorismo, quizá el mañana no lo sea. Entonces, por eso cuesta mucho establecer una definición de lo que es terrorismo. Entonces, ya tenemos dos ideas de lo que es la investigación. Por un lado, hablamos de la agenda securitizada. Segundo, establecemos que el terrorismo no hay un consenso respecto al término, definición, etcétera, y que hasta el día de hoy no existe. De hecho, dentro de lo que es Naciones Unidas, no tampoco existe un consenso. Creo que sí hay ciertos mínimos comunes que permiten establecer que las sociedades, el hecho de instalar el terror, de poder provocar elementos o condiciones exógenas a una sociedad que generen terror al interior de esas sociedades, claramente eso va en la línea de lo que es la lucha contra el terrorismo. Entonces, ¿qué ocurre? Luego de eso, nosotros empezamos dentro de lo que es la investigación, es poder ver, ya, ok, tenemos lo que es el escenario post-11S, tenemos lo que es terrorismo, y nos ponemos a conversar y hablar sobre qué es Al-Qaeda.
Cuando hablamos de Al-Qaeda, nosotros tenemos que entender que es un grupo que se forma prácticamente dentro de unas cuevas en Tora Bora, en lo que es Afganistán. Es decir, como un grupo que podríamos catalogar que no es moderno, pero es muy moderno, en términos de lo que podría ser una descripción de esa entidad, cómo ese grupo decide iniciar una guerra santa contra prácticamente todo el planeta. Entonces uno dice, ok, los musulmanes son los terroristas. No, eso no es así. Y de esta conversación me encantaría que se fueran con esa reflexión. Es decir, los musulmanes no son terroristas, porque el tema del terrorismo religioso no solamente queda circunscrito a lo que es los musulmanes, también eso se refleja en el judaísmo, también se refleja en el cristianismo. Entonces, cuando nosotros hablamos del abanico de la amenaza del terrorismo islámico, nosotros estamos hablando de una minoría, al igual que en el cristianismo y el judaísmo y en otras religiones. Entonces, eso tenemos que definirlo desde ya como un elemento fundamental para entender que cuando hablamos de Al-Qaeda, nosotros lo que estamos viendo es una forma de terrorismo religioso, una forma de radicalización religiosa. Entonces, nosotros vemos, ok, actúa Al-Qaeda sobre el 11S. Entonces, ¿cómo nosotros vemos esa amenaza? Resulta que, desde el punto de vista táctico operativo, los ataques que se fraguaron dentro de lo que, y se llevaron a cabo dentro de lo que era Estados Unidos, fueron absolutamente exitosos. Pero eso no fue lo más exitoso. ¿Por qué? Porque cuando fue el 11S, lo que permitió fue que ese grupo, esa entidad que estaba prácticamente abandonado, olvidado en una situación de fundamentalismo casi primitivo dentro de unas cuevas de Afganistán, tiene un posicionamiento impresionante durante esa semana. Entonces, ¿qué ocurre? No solamente es Osama Bin Laden con una barba, con una K-47, hablando del fin del mundo, de la Guerra Santa. Lo más importante es que esa situación permitió activar un sistema ideológico que se llama salafismo yihadista. El salafismo yihadista es la ideología que promueven estos grupos. Entonces, ¿qué ocurre? Esa circunstancia especial y particular y también dolorosa permite la irradiación de todo lo que es el componente, el ideario, la ideología de Al-Qaeda. Entonces, eso nos permite a nosotros de alguna manera decir, ok, esta amenaza no solamente es una amenaza local ni regional, es una amenaza global. Entonces, ese es el principal hito de lo que ocurre dentro de la relación entre Al-Qaeda y Estados Unidos. Ahora, para que entendamos un tema, cuando hablamos de Al-Qaeda y este salafismo yihadista, hay una serie, más de 200, casi 100 grupos yihadistas por todo el mundo. O sea, cuando hablamos de Al-Qaeda, no solamente Al-Qaeda, de esto después de Al-Qaeda vino Estado Islámico. Entonces, nosotros tenemos grupos, por ejemplo, en Filipinas que se llaman Abu Sayyaf o el Frente Polisario, o tenemos, por ejemplo, en Nigeria lo que es lo que tenemos Boko Haram, Boko Haram, y tenemos en Somalia una serie de otros grupos, tenemos en el norte de África también. Entonces uno va diciendo, ok, tenemos una infinidad de grupos. Entonces ocurre que esa es la amenaza internacional. Esa es la amenaza internacional para el sistema de negocios, para el sistema de migraciones, para el sistema de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos dos actores, que son Estados Unidos, que se enfrentan con los grupos de Al-Qaeda. ¿Y qué ocurre? En ese contexto, en Estados Unidos, dentro de lo que es la política de George Bush, uno va viendo que está imponiendo una estrategia. Es decir, ¿cómo yo enfrento esta amenaza? Esta amenaza la enfrento mediante lo que hablábamos, que es la guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo tiene una serie de elementos que tienen que ver no solamente con la contención de seguridad, sino que tienen que ver con la consolidación como hegemón global de Estados Unidos dentro de lo que es el concierto internacional. Es decir, no solamente fue el tema de la contención y la persecución de Al-Qaeda, que absolutamente legítima podría ser, alguien podría cuestionarlo, pero uno dice, ok, perfecto, es el tema de la consolidación en una nueva fase post-Guerra Fría de Estados Unidos como el gran hegemón, es decir, conseguir condiciones especiales en momentos especiales. Entonces, eso hace muy complejo la situación. ¿Y qué decir lo complejo, lo complejo que es para México, como ha sido históricamente? Entonces tenemos la situación de que este es el mundo. Entonces, estamos llegando a la parte que quizás puede ser de mayor interés. Uno dice, este es el contexto.
Y Estados Unidos dice, ok, yo empiezo a actuar con guerras preventivas. Y la primera guerra preventiva dice Irak. Entonces uno dice, ok, perfecto, la guerra de Afganistán fue una guerra justa. La pregunta es, ¿vamos a Irak? ¿A qué? Entonces, ¿qué ocurre? La discusión se centra en que vamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y hay una situación particular donde está México y Chile. Y eso es un punto de inflexión dentro de lo que son las relaciones internacionales para ambos países. ¿En qué sentido? Que Chile y México, siendo, entre comillas, yo diría más particularmente Chile, nosotros siendo de la periferia, es decir, no somos potencia, asumimos como miembro no permanente del Consejo de Seguridad una situación particular, donde nos transformamos en actores globales dentro de un momento altamente complejo, donde se tiene que tomar una decisión de ir a la guerra o no. Entonces, ¿qué ocurre? Esa guerra justa, Estados Unidos quería seguir con la estrategia de que, ok, yo validé la guerra con Afganistán, ahora la voy a validar la Irak. O sea, nadie, lo ideal es siempre poder invadir un país con cierta, por decirlo así, con respaldo moral y ético, pero vuelvo a insistir, siempre las guerras nunca, eso es bastante cuestionable, pero tenemos que entrar a hablar dentro de lo que es el realismo. Entonces, en esta lógica, coloca a México y a Chile en una situación altamente compleja en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque íbamos como naciones a tener que pronunciarnos respecto a uno de los momentos más relevantes de la historia de Estados Unidos, y nosotros finalmente le dijimos que no. Eso es lo complejo de la situación. Entonces uno dice, ok, perfecto. ¿Cómo fue ese momento? El libro hace una investigación y trata de reconstruir lo que ocurrió. Cómo se dieron las dinámicas de relaciones diplomáticas, cómo se dieron las dinámicas de las conversaciones, donde ustedes tenían dos cancilleres, incluso tuvieron una pugna hasta Jorge Castañeda y finalmente fue reemplazado. Porque se consideraba, según la investigación que yo tenía, y me siento acá absolutamente un poco como avergonzado de hablar de México con la universidad tan destacada de México, pero de alguna manera hay una situación que se genera de tensión entre la Cancillería mexicana y también ocurre en Chile respecto de que si apoyamos o no a Estados Unidos. O sea, por favor, decirle no a Estados Unidos en una circunstancia, en el momento donde quizás Estados Unidos más necesitaba la colaboración o la ayuda, hay que realmente tener un coraje y tener, más que coraje, tener argumento. Entonces, empieza toda una especie de negociación por no ir a la guerra. ¿Y qué ocurre? Que Estados Unidos, dentro del Consejo de Seguridad, presenta pruebas que eran absolutamente insuficientes. Primero, prácticamente dos pruebas que la clave era que la existencia de armas de destrucción masivas en Irak. Hans Flick, que era el director, el investigador a cargo de los equipos que investigaron si habían armas de destrucción masiva en Irak, no encontró las armas. No las encontró. Después, el nexo que existía entre los kurdos de Ansar al-Islam, que era un grupo supuestamente kurdo que tenía conexiones con Saddam Hussein, que era Al-Qaeda. Uno decía, a ver, pero si Saddam Hussein, su enemigo acérrimo eran los kurdos, ¿por qué este grupo se va a asociar entre Saddam Hussein? Nunca se comprobó el nexo de Saddam Hussein con Al-Qaeda. De hecho, por el contrario, ellos, desde el punto de vista ideológico, son enemigos. Entonces, uno va viendo que cada una de las pruebas que se presentaban en el Consejo de Seguridad eran pruebas para decir, ¿saben qué? No tenemos que ir a la guerra. En ese contexto, Chile y México tuvieron una serie de conversaciones bilaterales. De hecho, los presidentes Vicente Fox y Ricardo Lagos, que estaban en ese minuto, tuvieron muchas conversaciones. Sus equipos diplomáticos también tuvieron conversaciones, tanto a nivel presencial en Naciones Unidas, como también a nivel de embajadores. Entonces uno va diciendo, ok, ¿cómo articulamos o cómo construimos ese no a Estados Unidos? Habían dos cosas que se jugaban, que estaban en jaque en ese minuto, que era, en el caso de México, la ley migratoria que está discutiendo con Estados Unidos, y por parte de Chile la posibilidad de la firma del Tratado de Libre Comercio. Es decir, entre comillas, los castigos eran bastante complejos. Esto dentro de un contexto de realismo político. Entonces uno dice, ok, perfecto, ¿cómo avanzar? Y durante prácticamente 5 meses, el argumento de México y Chile fue que para ir a la guerra necesitamos evidencia. Y ellos, entre pasillos, los diplomáticos conversaban que prácticamente eran irrisorias las pruebas que habían.
porque no se podían establecer los nexos que habían armas de destrucción masiva. Y la verdad que en esto me detengo porque muchas veces podemos ser bastante autocríticos y críticos respecto de lo que son los comportamientos de nuestros países. Siempre hay una mirada quizás en desmedro hacia nosotros mismos como naciones de América Latina, entendiendo que somos de la periferia. Entonces uno dice, perfecto, ¿cómo se da esa situación? Entonces, ese minuto, hay un momento, me van corrigiendo por favor si voy diciendo alguna localidad que esté mal, pero en la residencia de Los Pinos, donde estaba en ese minuto el presidente Vicente Fox, recibe al presidente de España, en ese minuto Aznar, como un emisario de George Bush, diciéndole, usted tiene que ir a la guerra, porque si no, no vamos a seguir en esta colaboración y cooperación. O sea, estamos hablando de México, el país fronterizo con Estados Unidos, y una de las piezas fundamentales de lo que es la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Y según los reportes de la prensa, hay una situación bastante compleja porque los cercanos al presidente Fox hablaban de que fue bastante incómoda la reunión. De hecho, el comunicado que ustedes pueden ver es bastante escueto, dando cuenta que hubo una reunión y que iban a seguir buscando más alternativas para la paz. Pero lo que vino el presidente Aznar de España fue a presionar, decir, oye, por favor, vamos a la guerra. Y se acabó. Y de ahí, antes había estado en Texas, había estado en el fondo de la familia Bush, había estado reunido con el presidente Aznar tratando de generar esta estrategia. Entonces, se va construyendo esa situación de decir, ok, nosotros no vamos a la guerra. Y ocurre que finalmente no hubo votación, sino que por teléfono hablan y por emisarios hablan con los presidentes Lagos y Fox, y de alguna manera uno dice, van preguntando si es que van o no a la guerra. Y les dijimos a Estados Unidos que no. En ese minuto estaba de canciller Soledad Alvear y Luis Ernesto Despes, que en el fondo ellos mismos tenían conversaciones y en el fondo la gran dificultad era cómo seguir viviendo en un mundo con un Estados Unidos molesto. En Naciones Unidas está por un lado el embajador Aguilar Sincer, que era mexicano, y Juan Gabriel Valdés, que era la contraparte chilena, y prácticamente recibieron presiones de todos lados. En el libro yo hago una especie de correlato respecto a cómo fueron estas situaciones, y uno va viendo cómo se va construyendo política exterior a partir de la política interna. La salida de Castañeda tiene que ver con, según lo que los trascendidos, porque de alguna manera era considerado muy cercano a la posición norteamericana, estadounidense. Entonces uno dice, perfecto. Y entra Derbez, que tenía mayor tonelaje por la cercanía que tenía con Fox. Entonces, finalmente llega la situación de decir, perfecto, no vamos a la guerra. Y esa situación habla de una conducta de los países. Es decir, cómo, y como ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, cómo México y Chile, en el momento donde Estados Unidos necesitaba más de la ayuda, en cómo nosotros en un momento particular y especial, que no lo buscamos, pero éramos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nosotros después vamos a salir, y salimos del Consejo de Seguridad, le dijimos no a Estados Unidos. Entonces, esa situación habla de una conducta. ¿Por qué? Porque finalmente invadieron Irak, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no apoyó a la guerra, invadieron Irak y no había armas de destrucción masiva. Simple. No es que el posicionamiento del petróleo, no, lo que pasa es que San Hussein es un dictador. Sí, estamos de acuerdo. Pero el motivo para ir a la guerra eran armas de destrucción masiva. No habían armas de destrucción masiva. Entonces, eso habla de que había información crítica e información muy específica que contaban nuestros gobiernos para decirle no a Estados Unidos. Es decir, de alguna manera se genera una especie de contrabalance. Y ahí no era fácil. Más allá que a alguien le puede gustar el presidente Fox o el presidente Lago, al menos lo que yo veo, porque las encuestas que estaban en México y en Chile era no apoyar a la guerra, pero la clase política de alguna manera empezó a decir, ok, perfecto, nosotros vamos a apoyar la posición de nuestros estados. Hay una posición de estado. Y en América Latina, la posición era mayoritariamente de no apoyar a la guerra, pero habían países que sí estaban apoyando a la guerra e incluso enviaron tropas, particularmente de Centroamérica, Nicaragua, Salvador,
y 2 países más. Y te contaba mucho, obviamente, por la relación estratégica y de colaboración mutua que tenían con Colombia. Colombia era un país que apoyaba mucho a la guerra de Irak. Pero en el caso de América Latina, Brasil, Argentina, obviamente Venezuela, que estaba dentro de lo que empezaba el tema bolivariano, estaban en contra de la guerra. Ahora, el tema está que Irak tuvo 500.000 muertos. Simple. Hubo 500.000 muertos. Y el año pasado hubo un acuerdo, una investigación que era la investigación Chilcot en el Reino Unido, uno de los países que fue a la guerra con Estados Unidos, que tuvo una presencia relevante, y que aseguraba que haber ido a la guerra de Irak había sido un profundo error. Entonces, en esas circunstancias, uno con la mirada del tiempo dice, ok, perfecto, hubo una situación de dignidad, una situación de coraje político en decir no a la guerra. Y cuando le dijeron no a la guerra, no fue solamente el gobierno del presidente Fox, sino que fueron todas las fuerzas políticas y la sociedad mexicana. Lo mismo ocurre con Chile, desde sectores de izquierda hasta sectores de derecha, todas las fuerzas políticas y gran parte de la sociedad estaba absolutamente en desacuerdo de ir a la guerra de Irak. Entonces, esa guerra, cuando hablamos de guerra justa, claramente no era una guerra justa. Ahora, dentro de lo que son los conceptos de relaciones internacionales, yo construyo un concepto que planteo que es la colaboración de doble juego. ¿En qué consiste la colaboración de doble juego? Que al mirar con la perspectiva del tiempo, uno iba mirando y diciendo, ok, ¿qué tenemos acá? Nosotros vemos que al principio había mucho apoyo y solidaridad, obviamente, porque fue algo totalmente trágico la caída de las Torres Gemelas, totalmente terrible, condenable, pero después en ese proceso empezó a diluirse esta suerte de voluntad de colaboración, porque finalmente no se plasmaron en acciones concretas. Sí, a México firmó algunos acuerdos, reflotó fronteras, sí, perfecto, hubo colaboración en materias de seguridad, estamos claros. Pero en términos de relaciones diplomáticas concretas, no hubo. ¿Por qué? Porque vamos a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, y yo hice toda una revisión de documentos desde el 2001 hasta el 2005, e hice todo un análisis y discurso crítico, perdonen que les dé la lata o los moleste con esta metodología, que es una metodología bastante común, y nunca encontré conceptos como guerra contra el terrorismo, Al-Qaeda o, por ejemplo, Irak. Es decir, nunca hubo un pronunciamiento en ningún documento oficial en la OEA relacionado con la guerra contra el terrorismo. Es decir, a Estados Unidos se le decía, sí, perfecto, nosotros nos interesa apoyar, nos interesa colaborar, pero simplemente ese era el discurso. En la realidad y en la práctica no habían hechos concretos. Entonces, por eso yo hablo de esta cooperación de doble juego. Mientras yo digo que sí voy a hacer algo, finalmente no la hago. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque Estados Unidos era el hegemón. Lo que buscaba Estados Unidos con la guerra de Irak no solamente era Irak, después venían otros países, lo más probable que era Irán, lo más probable que era Siria. Tenemos que recordarnos que en ese contexto, antes de lo que eran las mal llamadas primaveras árabes, que para mí son tormentas árabes porque son procesos revolucionarios, uno va diciendo, oh, perfecto, vienen por Siria y vienen por Irán. No fue así, porque finalmente entró esa variable que es una variable determinante de lo que es el concepto de desorden global que hay en este minuto en el mundo. Entonces, yo establecemos este concepto de cooperación de doble juego, y uno va diciendo cómo los dinamismos de las relaciones internacionales se van pareciendo también a lo que puede ser considerado la vía política, la biopolítica, es decir, hay un comportamiento muy humano, muy biológico respecto a lo que son las relaciones internacionales. De hecho, hay mucha teoría respecto a que los países muchas veces se comportan como organismos humanos. Pero eso es lo relevante en términos de que la investigación va arrojando en cómo se va construyendo el no. Entonces uno va diciendo, perfecto, la dignidad de los pueblos es un discurso pasivo o es una realidad. Pero Estados Unidos también hace un gesto o hace una visión de realidad. Estados Unidos no se puede, por mucho que quiera, incluso con el actual presidente Trump, no puede entrar en una situación de conflicto permanente. ¿Por qué? Porque es clave el tema de la protección de la frontera para Estados Unidos. Es decir, de alguna manera tengo que hacerme entender y tengo que relacionarme. Entonces los costos que eran para Estados Unidos decirle, ok, entre comillas, castigar a México, a Chile, la verdad de las cosas es que habían otros temas que eran mucho más relevantes, como por ejemplo el potenciamiento de lo que era el ideario bolivariano,
particularmente con el tema de Venezuela. En ese minuto ya se estaba gestando como un tema bastante potente. Entonces, me parece que además Estados Unidos adoptó lo que era lo correcto, es decir, son las reglas del juego cuando tú puedes decirle sí o no a un país. El problema es que ellos son el hegemón. El problema es que ellos tienen una relación directa y buenas relaciones, más allá de lo que uno puede creer, con México y Chile. Son aliados, o sea, son aliados estratégicos, quizás no tan relevantes, pero lo son. Somos parte de la periferia, pero tenemos de alguna manera algún rol o algún efecto que jugar dentro de lo que es el concierto internacional. Entonces, yo en mi trabajo profesional me ha tocado desempeñar también, trabajar en terreno con temas de refugiados, entonces uno va viendo que finalmente la teoría, cuando uno la ve en la práctica y uno ve que refugiados, muertos, familia, uno va diciendo, ok, nosotros de alguna manera miramos la relación internacional de una forma más idealista, aunque sea por un momento. Y eso habla, y como lo dije, de un aspecto bastante digno de lo que puede ser un país. Finalmente, la guerra de Afganistán generó una gran cantidad de muertos. Irak, ¿para qué decir? Como les decía, cerca de 500.000 muertos. Y además surge lo que da potencia y elementos para que surja el Estado Islámico. El Estado Islámico que sabemos cómo terminó. Entonces, uno cuando habla del concierto internacional y uno ve cómo cayeron las Torres Gemelas y cómo finalmente nos afectó la guerra contra el terrorismo. Quizás no en la vida diaria de nuestras sociedades, pero sí en la discusión política y en la relación dentro de lo que es el sistema internacional. Entonces, lo que de alguna manera yo pretendo con esta investigación es ver que ese momento particular donde México y Chile, con una simetría gigantesca, pero tenían un espacio de iguales, entre comillas, dentro de lo que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por la cantidad de años limitados que uno tiene en esa presencia, en esa importante foro o toma de decisiones, uno va diciendo, ok, acá hay algo que es interesante, hay algo que queda en la historia. Y me costó mucho encontrar textos o libros o documentos respecto a que cómo México vio este momento. Me costó mucho en Chile encontrar documentos o textos que también hicieran lo mismo. Entonces yo creo que es un momento de la historia reciente que no se ha tratado con profundidad. Yo creo que ahí hay una beta, un análisis bastante interesante de lo que puede ser. Entonces, uno va viendo que los temas de seguridad de la administración de George Bush en su minuto, esa frase, están con nosotros, con los terroristas, ¿con quién estamos nosotros? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Con quién estamos nosotros? Y cuando hablamos de las relaciones internacionales, no solamente estamos hablando de lo que puede ser lo diplomático, lo comercial es relaciones internacionales, lo social es relaciones internacionales, lo cultural es relaciones internacionales. Entonces, los países actúan con realismo, pero hay ciertos momentos particulares donde el realismo también va de la mano del idealismo. ¿Por qué? Porque tampoco quiero contarles cuentos de princesas, porque el mundo no es un mundo de cuentos de princesas, el mundo es bastante rudo, el mundo es bastante complejo, pero esos momentos donde tú dices, ok, como país tú no apoyaste una guerra, no es menor. Eso es lo que yo trato de alguna manera reflejar en el texto. Entonces, si ustedes ven, yo hice un recorrido estoy haciendo un recorrido bastante rápido de lo que es el libro, y me imagino que es muy complejo para ustedes también, porque además no estoy hablando en español, estoy hablando en chileno, y eso es bastante complejo para nuestros hermanos de otros países latinoamericanos. Entonces uno va diciendo, tengo todas estas listas. En un minuto parto con el 11S, donde yo le explicaba que se securitiza la agenda internacional. Después tengo que el terrorismo, no tenemos una definición concreta, incluso uno permanentemente hasta el día de hoy estamos discutiendo, hay ciertos mínimos comunes. Después hablamos de Al-Qaeda, ¿qué es lo que es Al-Qaeda? Al-Qaeda finalmente es un agente no estatal que enfrenta a Estados Unidos y que genera una relación asimétrica, y que eso provoca la guerra contra el terrorismo, y cómo después entendemos lo que es la guerra contra el terrorismo. Y de alguna manera vemos que hay un plan, hay una acción, una estrategia que busca consolidar a Estados Unidos como el gran hegemón. Es decir, ustedes decían, pero Estados Unidos es la gran potencia. Sí,
pero nunca está de más poder consolidar. Estamos hablando de un realismo, y Estados Unidos no estaba consolidando su poder solamente en América Latina, que prácticamente nosotros somos parte de la periferia. Estaba consolidando su poder frente a otros países como China, Rusia, quizá algunos países de Europa. Pero lo que buscaba Estados Unidos con la guerra contra el terrorismo era constituirse, consolidarse como el gran hegemón. Después vamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando hablamos de la guerra de Irak, y hablamos de la guerra no justa. Y ahí nosotros vemos este comportamiento con Chile y México en cómo se va desarrollando. Y finalmente, yo no solamente les cuento, les explico de la investigación que esta decisión no es solamente de Chile y México, sino que también se da dentro de lo que es el resto de los países de América Latina, donde la mayoría de los países decidió no apoyar la guerra. Y termino con la construcción de este concepto que se llama cooperación de doble juego, que en el fondo es lo que yo les decía. Y esto quizás lo pueden asumir en un partido de fútbol o en la vida diaria, es decir, muchas veces yo digo que voy a hacer algo, finalmente es una declaratoria, una declaración, pero finalmente no lo hago. Eso en relaciones internacionales es cooperación de doble juego. Entonces uno va diciendo, perfecto, este momento para nosotros es absolutamente relevante. Yo considero que todo lo que está sucediendo hoy día, desde lo que pasa con Estados Unidos, lo que pasa en Medio Oriente, incluso hay elementos que tienen que ver con la pandemia, que es que el sistema internacional tiene que consolidarse mediante el multilateralismo y mediante un sistema que permita tener ciertos mínimos comunes para entendernos como naciones y tener mecanismos de resolución de conflictos. Eso hoy por hoy creo que estamos en peor momento que hace 10 años. Entonces, esos mecanismos debieron haberse consolidado. Es decir, la guerra contra el terrorismo no era una situación que buscaba solamente detener y capturar a los líderes de Al-Qaeda y destruir esa organización. O sea, de hecho, Osama Bin Laden es detenido, es aniquilado, y el salafismo yihadista, que es la idea de esta organización, continuó. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reflexión a casi 19 años? Cumplimos este año con las Torres Gemelas. Pasaron muchas cosas, y que nosotros nos vimos involucrados. Quizá no en una profundidad tan tremenda, pero sí del punto de vista de las relaciones internacionales, Chile y México tuvieron un rol fundamental en lo que era la guerra de Irak. Fuimos actores globales en un puzzle global de relaciones internacionales donde tuvimos un enfrentamiento, un conflicto diplomático con Estados Unidos al decirle que no. Entonces, cuestionar la posición hegemónica de Estados Unidos en ese minuto era altamente compleja. Pero yo creo, como les decía, que finalmente, cuando uno ve las listas de muertos de esos países y uno dijo que no, porque no habían argumentos, no había evidencia que justificara y volviéramos a hacer una categoría de guerra justa, eso lo hace altamente, en la perspectiva del tiempo, positivo respecto de cómo una nación y un país toma decisiones y posiciones morales y éticas, paréntesis dentro del idealismo, de lo que son las relaciones internacionales. Yo no quiero aburrirlos más, yo he tratado de hacer un resumen de lo que es la investigación. Yo estoy muy agradecido de estar acá compartiendo con ustedes, me da un poco de pudor estar hablando de México, pero bueno, la idea es que si no sé si quieren, y tengo mucho más para poder conversar y cómo poder, digamos, compartir, pero creo que si es factible, si a ustedes les interesa, poder tener un intercambio de opiniones más que hacer consultas. Profesoras. Claro que sí, doctor. Pues abrimos el espacio para preguntas y respuestas por parte de nuestros asistentes y si usted me lo permite voy a leer un pequeño extracto de su currículum para presentarlo formalmente. Muchas gracias. Muy bien.
Él es doctor en estudios americanos, especialidad en estudios internacionales de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en seguridad y defensa en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile. También el doctor Gonzalo es periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Viña del Mar. Trabajó como periodista en Canal 13 y Televisión Nacional de Chile, donde cubrió las áreas política, defensa e internacional, realizando coberturas en Chile y el exterior por casi 8 años. Es experto en materias de seguridad, terrorismo y análisis estratégico vinculadas a conflictos internacionales y violencia política. Su trayectoria profesional lo ha llevado a trabajar en alrededor de 40 países de Europa, Medio Oriente, Norte África y América, destacando zonas en conflicto como Irak, Siria y Líbano, así como también Estados Unidos y Rusia. Ese es un pequeño extracto del currículum del doctor Gonzalo y si ustedes gustan, vamos a proceder a dar lectura a las preguntas que se hayan efectuado para que el doctor Gonzalo nos lo pueda resolver. Yo tengo una pregunta. Adelante. Ok, doctor, bueno, primero que nada, pues fue una plática bastante increíble y yo espero poder comprar pronto su libro. Pero me surge una duda, ya viendo cómo ha sido nuestro queridísimo amigo Donald Trump, que, bueno, también cataloga al narcotráfico como parte de igual que los grupos de Medio Oriente, Al Qaeda y todos ellos, ¿usted cree que sean de la misma manera igual de peligrosos que Al Qaeda? A ver, te agradezco, Alex, la pregunta, pero quiero partir por un principio. O sea, la cultura, este tejido de narcotráfico, normalmente se vincula a los países que son productores, como México, Colombia, Perú, otras naciones. Yo creo que existe involuntaria y voluntariamente una intención de generar un estigma con México. México no es eso. México es un problema, la criminalidad organizada, el crimen organizado, o la delincuencia organizada transnacional es un problema que es global, no solo de México. Ustedes tienen a uno de los mayores consumidores de droga que de Estados Unidos. Entonces hay que ver también el tema de la oferta y demanda. La mayoría de ustedes estudian relaciones internacionales, comerciales, entonces ahí hay un tema. A ver, yo creo que haciendo esa definición de principio, que me importa mucho, porque tengo muchos amigos mexicanos que siempre le digo lo mismo, o sea, incluso hasta en el cine tú constantemente ves que los narcotraficantes son todos colombianos, mexicanos, o sea, es como, hay una suerte también, la cultura va construyendo también relaciones internacionales. Y el cine es una herramienta de publicidad gigantesca. Yendo a tu pregunta, efectivamente, sí, el narcotráfico es una amenaza altamente compleja. El narcotráfico es parte de lo que es la delincuencia organizada transnacional. Es decir, no solamente tiene que ver con la producción de la droga, sino tiene que ver con todo lo que va relacionado, que tiene que ver con la corrupción, el tráfico de armamento, el tema migratorio, los vínculos internacionales. Y también se ha visto que en ciertos casos también el narcotráfico puede ocupar el terrorismo como método. Es importante tu pregunta porque yo quiero insistir en un punto que quizás no lo mencioné debidamente. El terrorismo no tiene una ideología, el terrorismo finalmente es un método para llevarlo a cabo. Es decir, por ejemplo, pueden haber grupos delictuales que empleen el terrorismo para, en este caso, infligir, por ejemplo, terror en una población, etc. Ahora, cuando yo mezclo grupos como el terrorismo islámico, o mezclo, no sé, por decir, riesgos como la pandemia y el narcotráfico, es que no entendemos nada, porque son fenómenos totalmente distintos. Son cosas distintas que tienen que ser tratadas y discutidas en forma distinta. Sí, la delincuencia organizada internacional es un elemento altamente, digamos, una amenaza que hay que considerar y que hay que tomar en cuenta. Pero no podemos mezclar las cosas. No sé si me explico. Es decir, los fenómenos son fenómenos distintos que deben ser tratados en forma distinta. Y también los discursos
de los presidentes, sobre todo que son grandes mandatarios, tienen que ser medidos y estudiados técnicamente. Es decir, uno no puede decir cualquier burrada o cualquier aspecto porque finalmente va construyendo realidad. No sé si respondo tu pregunta. Sí, 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 la responde claramente. Muchas gracias. Adelante, ¿alguien más que nos quiera compartir alguna pregunta hacia el doctor o damos lectura a la pregunta que le hace, doctor, la maestra Guadalupe Jiménez, que es ¿cómo afecta las relaciones comerciales de México con Estados Unidos ante un panorama de inseguridad generada por el terrorismo en acciones como, por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas? A ver, si uno va a las cifras duras, agradezco la pregunta, uno va viendo que el comercio se vio afectado en un primer momento en forma determinante, o sea, las bolsas cayeron en todo el mundo. Es decir, ahí va viendo que los costos, más allá de las vidas humanas, que para mí como principio es lo principal, pero los costos del terrorismo son gigantescos. Es decir, un acto que cuesta, te puede costar, no sé, $100 hacer un acto terrorista, finalmente los problemas que puede suscitar eso pueden ser problemas altamente costosos en términos de materia comercial. Entonces uno vio un desplome de las bolsas en todo el mundo. ¿Por qué? Por el tema de la inseguridad. Para generar negocio uno tiene que tener ciertos niveles de seguridad. ¿Y qué pasó post 11S? Que los costos digamos, de las transacciones económicas, de la mercancía, se encareció. ¿Por qué? Porque se encareció porque las medidas de seguridad se elevaron. Entonces hubo que costear esos procesos. Entonces, en el caso de México, normalmente incluso cuando hay diferencias políticas, incluso en algunos procesos donde hay guerra, el comercio es prácticamente lo último que se toca, porque en el fondo tiene que ver con el dinamismo propio del comercio propiamente tal. Entonces, uno dice, sí, cuando hay un acto terrorista, obviamente que va a afectar directamente lo que es el comercio. Es decir, la guerra de Irak, por ejemplo, subió el petróleo, lo subió a niveles históricos. Cuando hay una guerra en Medio Oriente, uno tiene que ir rápidamente a echar combustible, no sé, perdón el chilenismo, pero a colocar combustible al vehículo porque se va a subir el precio sí o sí. Entonces, cuando hablamos de la seguridad no solamente tiene que ver, obviamente, con el principio básico de la protección de las personas, pero también tiene que ver con esta situación del comercio. En el fondo, te va a afectar sí o sí el comercio. Es como un tema lo que está pasando un poco con la pandemia, que finalmente uno va viendo que quizás, aparte de las vidas humanas, los estragos que ha generado a nivel, la forma de pobreza que ha asumido la pandemia ha sido altamente compleja. Eso como respuesta. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Con todo gusto puede abrir su micrófono para hacerla directamente. Vamos, chicos, alguien que tenga alguna duda, con toda confianza. Doctor, en lo que se animan los muchachos, yo sí quisiera preguntarle, como periodista, como autor del libro, ¿cuáles han sido los mayores inconvenientes a los que se ha enfrentado durante sus investigaciones? A ver, mira, yo estoy casado también con una periodista que es presentadora de televisión, pero también ve temas internacionales. Y nosotros, este libro se construyó así como les cuento más la experiencia, lo escribí en aeropuertos, lo escribí en café, lo escribí en países tan distantes como era Fiji, en la Polinesia, hasta Irak o en Siria. Y lo escribí en Europa, lo escribí en muchas partes porque por trabajo y como periodista me tocó ir a conflictos internacionales, también trabajo en organismos de gobierno en el cual tuvimos que ver con el tema del refugio. Yo creo que los desafíos es poder tener, acá hay una propuesta, es decir, creo que frente a temas internacionales, nosotros como latinoamericanos o como países,
como profesionales, como investigadores, como estudiantes, tenemos que de alguna manera la responsabilidad de tener una opinión frente a temáticas. Entonces eso, de alguna manera, yo recogí mucha experiencia en terreno. O sea, este libro está hecho por un periodista que estuvo en la realidad, estuvo como un actor que vio directamente lo que era la realidad, los efectos de las bombas, los efectos de barrios musulmanes que estaban en Europa. Yo he estado muchas veces en México, por eso les decía, tengo un gran cariño y una gran admiración. Yo creo que México, muchas veces los mismos mexicanos no se dan cuenta del país que tienen y que ustedes debiesen pegarse un salto, como decimos nosotros acá en Chile, al desarrollo con todas las potencialidades y con todos sus demonios y todos sus fantasmas como todos los tenemos. Entonces, de alguna manera yo he estado, por ejemplo, no sé, he visto situaciones en Rusia, he reporteado lo que eran atentados terroristas allá, y en paralelo fui haciendo mi carrera académica de investigador, porque decía, bueno, yo no me puedo quedar con esta experiencia, como les explicaba, de recorrer, yo he estado casi en 100 países, 80 países, en la cual yo de alguna manera iba viendo, estaba en Indonesia y yo mira, oh, un atentado terrorista. Después llegaba en Francia, oh, un atentado terrorista. Acá en Rusia, atentado terrorista. Centroamérica, amenaza terrorista. Argentina, un atentado terrorista en los 90. Entonces, en el fondo es cómo nosotros, cómo nos afecta en la vida diaria. Yo como experiencia creo que lo más sobrecogedor fue ver el tema de los refugiados, particularmente de los niños. O sea, uno va viendo que finalmente el refugio es una necesidad y un imperativo. Entonces, si uno genera guerra, digo, el sistema, obviamente que va a generar situaciones de desmedro para la población civil, y eso genera refugio. Y eso yo creo que ha sido un poco lo más complejo. Yo creo que el libro refleja muchas horas de sol en el desierto, muchas horas de sol en café, hablando con gente, leyendo muchos libros, tratando de un poco plasmar esto. Y yo creo que eso es un poco la forma en cómo el libro no es de la academia, es de la calle también. Hay mucha calle, mucha calle. O sea, a mí, si yo quiero hablar de México, me gustaría ir al Zócalo, y de la Ciudad de México, o ir, no sé, a Oaxaca, o entender qué pasa en Los Cabos, por qué va a Estados Unidos allá, o por qué voy a Los Cabos y no voy, no sé, a Tijuana, o que México no solamente es la Riviera Maya, que Guadalajara es todo un desarrollo cultural, todo lo que es Guanajuato, o sea, uno va diciendo, ok, acá hay algo mucho más. Entonces, muchas veces los medios de comunicación, yo soy periodista, cometemos el pecado muchas veces de quedarnos en el titular. Y eso es un poco complejo. Entonces, todo esto finalmente tiene que ver con relaciones humanas y también tiene que ver con relaciones internacionales. Entonces, yo creo que la experiencia, si ustedes me permiten, es que como estudiantes tienen que leer mucho, tienen que analizar mucho, pero también tienen que tratar de caminar por una calle de algún país, si se puede, o por un pueblo que esté cerca de tu ciudad, o por un barrio que esté cerca de tu ciudad. Finalmente la calle te va dejando una experiencia que es inédita. Nosotros acá en Chile decimos a la gente le falta calle, le falta calle. Las calles, finalmente lo que tú estás diciendo, le falta realidad. Entonces el libro refleja toda esa experiencia, una experiencia que he acumulada desde hace 20 años. Y que comento porque, y mi señora también, también es periodista y también ha estado en zonas de conflicto. Entonces, yo esa experiencia la vertí en este libro. Eso un poco, podría extenderme mucho más porque es un tema que me apasiona, pero es un poco la vinculación con el medio. Yo creo que si tú estás haciendo negocios internacionales o derecho internacional, tienes que conocer la realidad, tienes que conocer la calle. Eso un poco. Perfecto, pues muchas gracias, doctor Gonzalo, por compartirnos el día de hoy esta publicación tan importante y su experiencia sobre todo plasmada en este libro. Antes de concluir, le solicitamos por favor registrar su asistencia en la liga que está apareciendo en estos momentos en el chat de esta reunión para que posteriormente, les hagamos llegar su constancia de participación. Muy bien, pues a todos los asistentes y en especial al doctor Gonzalo, agradecemos a nombre de la Universidad del Valle de Atemajac y del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas y Negocios Internacionales la participación de cada uno de nuestros asistentes y sobre todo del doctor Gonzalo Montaner por su participación en este importante evento. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.
Yo quiero darle las gracias a ustedes por la oportunidad y decirles que espero haberme hecho entender. A veces, como les decía, hablar en chileno es bastante complejo. Pero nada, darle las gracias y muchas gracias por esta conversación, por el interés. Nada, así que espero verlo, espero que la relación se mantenga. Yo voy a dejar en mi correo si necesitan alguna consulta. Les voy a mandar los links también si alguien está interesado en ver el libro y cualquier consulta quedo a su disposición. Le agradezco de verdad, ha sido un honor, ha sido muy grata esta conversación. Gracias por el interés. Así que les mando un abrazo muy fraterno y de verdad, yo siempre he dicho que México es uno de mis países favoritos en el mundo y si no, pregunten al profesor Salvador. Así que estén muy bien. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor. También para nosotros es muy enriquecedor contar con su presencia y esperemos que en un momento lo tengamos por acá en tierras tapatías. Ok, muchas gracias. Muchas gracias A por su usted. doctor. Buenas tardes. Que estén muy bien. Buenas tardes. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.